Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, sea con cada uno de ustedes. En esta oportunidad compartimos la palabra de Dios como cada fin de semana a partir de 2 de Timoteo, capítulo 4. Allí encontramos lo que podríamos titular el legado del apóstol Pablo. Tomaba conciencia que estaba al final de su carrera y que llegaba el momento de transferir ese legado al renuevo de las nuevas generaciones. Y el apóstol Pablo, siempre me gusta tener en cuenta esto, ¿no? Que vivió, por lo que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, vivió una gran conversión después de ser un fiero perseguidor de los cristianos, de los primeros cristianos. Se convirtió, aceptó a Jesucristo y recorrió grandes distancias predicando el Evangelio, extendiendo el reino de Dios, anunciando la predicación, anunciando la palabra que antes había perseguido. Es el escritor de casi la mitad del Nuevo Testamento, así que tenía mucho para dejar como un legado, ¿no es cierto?, de ese Cristo crucificado y resucitado. Así que vamos a leer allí 2 Timoteo capítulo 4, a partir del verso 1. Le dice a su hijo espiritual Timoteo: te encarezco, te encargo, te encomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es lo que te encargo. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, sus pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, concluye esta parte, diciendo tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Después ya encontramos las palabras donde él prácticamente se va despidiendo, como decíamos, porque son las últimas palabras registradas del apóstol Pablo en las Escrituras. Se cree, se entiende que esta fue la última carta, o por lo menos una de las últimas que él escribió. Y aquí en este legado le remarca a Timoteo, pero esta palabra está acá en las Escrituras, en la palabra que nosotros tenemos, la palabra revelada por Dios, porque no es solamente para Timoteo, es para todos nosotros, ¿sí? Y allí él expone este legado, lo expone delante del Señor, dice, ante quien tendremos que rendir cuentas a su debido tiempo. Así que hay que tener esta perspectiva eterna y recordar que todos, dice él allí, vivos y muertos algún día, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Dios, ante el tribunal de Cristo, aquel que nos está observando. Así que lo que acá se nos encarga es serio. Hay tres principales líneas para destacar en este breve mensaje, en esta breve reflexión. Tres principales líneas en ese legado tan especial que el apóstol Pablo aquí está transfiriendo a las generaciones venideras, vamos a decir así, ¿no? Desde su tiempo allí a mitad más o menos del siglo I. En la primera línea, él habla acerca de predicar. Yo te encargo, yo te encomiendo, te conjuro, dicen algunas versiones, a que prediques la palabra. Y habla de instar o de insistir, habla de convencer, habla de la necesidad de reprender a aquellos que están en el error, en el pecado. Habla de la necesidad de exhortar con paciencia y con doctrina.
la necesidad de animar, de consolar. Y esto conlleva la necesidad de ser a veces atrevidos, audaces, con coraje, con valentía, para poder hacer frente a este mandato que encontramos acá de predicar la palabra, de llevar este mensaje. Esa es la primera línea. Una segunda línea que es muy importante aquí es respecto del propio mensajero. Le dice, pero tú sé sobrio. Esto habla de estar libre de sustancias embriagantes, ¿no? Es lo contrario de ser ebrio, ¿no? Para aquel entonces. Hoy en día hay muchas sustancias que quitan la sobriedad, pero le remarca allí la necesidad de ser una persona controlada por el Espíritu Santo, obviamente, de ser una persona que no pierde la cabeza, que no pierde su estado mental equilibrado, ¿no es cierto? Una persona libre de perturbación, una persona que es capaz de soportar y de pagar el precio que se requiere para ser un siervo de Dios. Y tercer línea importante para destacar en este legado especial que el apóstol Pablo está brindando aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, tiene que ver con el verso 5, cuando le remarca, después de un intervalo, de un paréntesis que vamos a señalar en un momento, le dice a Timoteo, vuelve sobre la tarea que le está encomendando y le dice, cumple tu ministerio, sé fiel, no dejes de llevar estas buenas nuevas, de ser un heraldo, de ser un mensajero. El heraldo era el que pregonaba los edictos reales, ¿no? No dejes de ser un embajador de Cristo en todo lugar, en todo momento, frente a todo tipo de personas. Así que tenemos tres líneas muy importantes acá. El apóstol Pablo, y así vamos a lo que decía que era una especie de paréntesis, el apóstol Pablo ya tenía por revelación divina, tenía conocimiento de que llegaría el tiempo, dice él allí, en que la gente preferiría sustituir la verdad de Dios y se amontonarían para oír lo que les agrada. No lo que necesitan oír de parte de Dios, no lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, como marca las Escrituras. Que se apartarían, dice allí Pablo, para no recibir más la sana enseñanza que emana de la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, teniendo cosquilla, o algunos dicen especulando siempre con novedades, ¿no es cierto? Dice, esperando escuchar algo suave, algo agradable, algo que les entretenga, estarían en búsqueda de sensaciones placenteras, personas que resultan insaciables en este sentido, siempre están corriendo de un lado para el otro buscando cosas nuevas. Y no quieren ser confrontados como pecadores, evitan, rehúyen la palabra de Dios, mostrando preferencias, dice allí Pablo, por fábulas, por sueños, por imaginación o fantasías humanas, en vez del mensaje de la cruz. Y hoy, este legado que el apóstol Pablo le estaba escribiendo, le estaba transmitiendo allí a Timoteo, su hijo espiritual, a un joven líder, esta palabra tiene un amplio espectro de aplicación y de cumplimiento en nuestro tiempo. Hoy los hijos de Dios, los siervos de Dios, las siervas de Dios, somos llamados a poner en alto la bandera del Evangelio de Jesucristo, porque estamos en tiempo de gracia, en tiempo en donde el pecador puede arrepentirse, puede acudir al Señor y encontrar la salvación para su alma, si se arrepiente, si presta atención a estas buenas nuevas que la iglesia de Jesucristo está proclamando. El Espíritu Santo nos quiere usar, te quiere usar a ti, me quiere usar a mí en este tiempo para llevar, dice allí, en toda circunstancia, porque dice a tiempo y fuera de tiempo, es decir, aun cuando nos parece que no es del todo oportuno, el Señor quiere que seamos atalayas. La palabra atalaya proviene allá de
Ezequiel capítulo 3, donde Dios le pedía a su siervo también y nos pide hoy a todos, como digo aquí, a todos los que somos parte de la iglesia de Jesucristo, a advertir. El atalaya tenía que advertir del peligro y estamos a tiempo para advertir de los peligros que entraña hacer oídos sordos a la palabra de Dios, a las bondades de nuestro Padre Celestial. Una palabra dicha oportunamente puede salvar a un pecador. Una palabra atendida a tiempo puede salvar un alma, ¿no? Así que tenemos que estar muy expectantes a las oportunidades que el Espíritu Santo nos presenta para poder levantar en alto este mensaje. Pero como dije hace un instante, una de las líneas importantes de este legado no solamente apunta hacia el mensaje en sí, o la necesidad de llevar el mensaje, sino también a la vida íntima, privada, personal del mensajero. Allí habla de la necesidad de ser sobrio, la necesidad de un balance, la necesidad de un equilibrio, una moderación, una consagración, una vida íntegra, donde podamos respaldar también nuestra predicación y nuestro mensaje con nuestra propia conducta. Y eso es de vital importancia. Lo era para Timoteo y lo es para nosotros también hoy, porque tanto él como hoy tenemos presiones económicas, sociales, culturales y espirituales, frente a las cuales no tenemos que sucumbir y no tenemos que rendirnos. El apóstol Pablo estaba muy consciente que el final de su carrera estaba muy cerca, muy próximo. Pero a mí me encanta porque él acá no se enfoca en él, no está pensando en él. Después, más adelante, en otros versos que siguen, sí, él habla de él, que está terminando su carrera, que nunca abandonó la fe, que pudo ser fiel al Señor. Pero aquí, él está pensando en el Evangelio, está pensando en el mensaje, está pensando en la obra de Cristo. Y por eso comparte ese legado. Por eso el énfasis en decirle a Timoteo, haz obra de evangelista. No solamente le prediques a aquellos que ya son creyentes, lleva la buena nueva a aquellos que todavía no conocen y cumplí tu ministerio. La palabra ministerio tiene que ver con servicio. Si algo que hoy a menudo notamos que falta es personas dispuestas a servir. Hay más personas que quieren ser servidas y no tantas personas que están dispuestas a servir. Así que es un llamado muy oportuno también, que está muy vigente hoy este llamado a que cada uno de nosotros seamos fieles en cumplir el ministerio, es decir, en cumplir el servicio que Dios nos está encomendando a cada uno. Hay muchas necesidades en este tiempo y tenemos que involucrarnos, tenemos que comprometernos, tenemos que mostrar también esta fidelidad en servir al Señor en todas las circunstancias que hoy se nos presentan. Finalizo, diciendo que este legado está en nuestras manos. De cada uno de nosotros depende hoy que esta antorcha del Evangelio siga alumbrando a los que moran y caminan en tinieblas. Así que no bajes los brazos, mi hermano, mi hermana. El Señor nos llama porque nos quiere enviar a comunicar a todo el mundo este mensaje de amor y de salvación. La venida de Cristo está a cada momento más cerca. No te dejes distraer por nada, por nadie. Este es un tiempo para volverse a enfocar en el Señor y en tomar la decisión de serle fiel, de cumplir nuestro ministerio, de hacer obra de evangelista y de ser fieles. Que Dios te ayude, que el Espíritu Santo te ayude y me ayude a mí también para poner en práctica esta palabra y cumplirla. Amén.